Adelante, maestro, bienvenido. Gracias, Andrea. Pues bienvenidos todos. Considero de suma importancia este curso de acoso laboral y síndrome de burnout, porque lo hemos normalizado la violencia dentro del trabajo al grado de ni siquiera poderla identificar. Entonces, desde esta óptica, desde esta perspectiva, vamos a abordar un poquito eh, el tema. Mm, A ver, no sé si se alcanza a ver mi pantalla, si se está viendo, Andrea. ¿Necesita poner a compartir de nuevo su pantalla, por favor? Ok, listo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, solamente tendría que ponerlo en pantalla completa. Listo. Quise poner como un subtítulo: psicoeducación para prevenir, enfrentar y reivindicar. Eh, el tema es sumamente amplio, tiene muchísimos puntos de vista y finalmente quienes tenemos que enseñarnos a poderlo sobrellevar o enfrentar somos nosotros. Precisamente esa es la finalidad del curso. Entonces, quiero empezar con con esta pequeña introducción, que no voy a ahondar, por supuesto, porque tenemos un tema muy especial dentro de lo que vamos a ver aquí en la Semana de la Cultura Laboral, para hablar de la norma oficial mexicana 035. Sin embargo, considero necesario poderla mencionar porque es de reciente creación esta norma. Apenas fue su iniciativa en el 2016. Entonces, el objetivo de la norma 035 consiste en establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Suena muy bonito, pero sin embargo, en el momento de llevarla a cabo, habemos muchas empresas que ni siquiera conocemos todavía esta norma oficial mexicana. Y si no lo conocen las empresas, muchas veces los trabajadores, pues menos, no sabemos que tenemos derechos adicionales que nos está estableciendo esta norma y que estos van específicamente identificados a la parte psicosocial, específicamente encaminados hacia ella. Entonces, es importante y los voy a invitar a pues, todos los asistentes al curso que puedan en un momento determinado también, si pudieran asistir al panel que va a haber de la norma 035 o mm, relacionarnos un poquito más con la norma. ¿Por qué lo comparto así? Dentro de mi consultorio, solamente tengo en toda la experiencia una persona que estoy atendiendo por este motivo, porque me la envió su empresa para atención psicológica. No sé si algunos compañeros psicólogos también atiendan. Me encantaría que sí efectivamente se esté llevando a cabo esta atención hacia el trabajador. Característica especial de este paciente que estoy atendiendo. Se le hicieron pruebas dentro de la empresa en donde pudieron encontrar que había problemas de violencia anteriores que estaban afectando el desempeño del trabajo. Pero, ¿qué características tenía esta empresa o tiene esta empresa? Paradójicamente, se trata de una empresa extranjera. Y me preguntaba el paciente, la persona a la que estoy atendiendo, ¿por qué me mandan? Yo no necesito que me manden, yo no necesito eso. Bueno, seguramente con las pruebas que se te hicieron, pudieron detectar lo que aquí, como te lo están canalizando. Dice, ¿y por qué las personas de aquí ni siquiera lo conocen? Porque a lo mejor yo creo que como norma general,
para que una empresa extranjera pueda operar aquí en México, pues evidentemente tiene que sujetarse a las normas mexicanas. Y como es estricta su revisión, seguramente ellos sí están cumpliendo, cosa que muchas veces las empresas mexicanas no lo hacemos. Entonces solamente esto es como una pequeña introducción de, no vamos a ahondar más allá. Y bueno, voy a esa parte. El hostigamiento laboral está previsto en el artículo 51 desde el punto de vista legal, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 51 nos dice que son causas de la rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador. Y aquí ya nos vamos a la fracción segunda, que es la que nos ocupa. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro de la empresa en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, puede ser sexual, laboral, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Si nos fijamos, la ley es amplísima, prevé mucho. Sin embargo, dentro de las propias lagunas de ley, tenemos, y eso es lo que muchas veces desmotiva a los trabajadores, a poder visualizar, entender o al mismo, tal vez, denunciar incluso esto. ¿Por qué? Porque la propia ley tiene una carencia en este sentido. ¿Cuál es el derecho que tiene un trabajador? Claro que tiene derecho a hacerlo, pero la ley prevé en su artículo 51 solamente la rescisión laboral. Jamás nos habla de permanecer en el trabajo sin las condiciones de acoso, ¿sí? Entonces, desde ahí, muchas veces, algunos pequeños conocedores o conocedores de la ley, pues ni siquiera quieren hacer nada porque dicen, ¿qué caso tiene hacer esto? ¿Qué caso tiene denunciar? ¿Quién es el patrón? Híjole, pues puede ser un particular, puede ser una empresa, pero precisamente como aquí nos lo está señalando el artículo 51 o sus representantes. En algunas ocasiones, hablando, por ejemplo, de empresas gubernamentales, pues ¿quiénes son los representantes? Pues los jefes. Y entonces, muchas veces, por aquí nos dice otra definición, que es un proceso de agresión sistemática. Y efectivamente, debe ser sistemática. Y aquí es donde comienzan muchas veces los problemas de ni siquiera poder identificar qué es sistemático. Pues estamos hablando de una ambigüedad hasta cierto grado. Sistemático, repetido, manifiestan una serie de conductas que llevan la finalidad básicamente de molestar, de agredir, de intimidar y finalmente incluso pues retirar del trabajo a la persona, ¿sí? Es muy común para algunos patrones, es más fácil hostigar de alguna manera para no pagar la indemnización correspondiente de acuerdo a la propia ley. Y es más fácil orillarlos para que renuncien. Justamente el día de ayer por la noche estaba atendiendo a una paciente que ya tenía un ratito que no iba y me dice, dejé el trabajo. Ah, caray, ¿por qué dejaste el trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con eso? Dice, es que regresaron a una persona con la que ya había trabajado y no deja de hostigarme sexualmente. No deja de estarme dando lata con insinuaciones, con miradas, con incluso tocamientos, ¿sí? ¿Y por qué es más fácil muchas veces huir, por llamarlo de alguna manera? Nadie queremos ser hostigados de ninguna forma, ¿no? Y mucho menos de una manera sexual. Cualquier forma de violencia ante el ser humano, ante la dignidad del ser humano, pues debería de ser denunciada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente eh, tenemos nosotros el hostigamiento de un superior hacia un inmediato subordinado. Entonces, desde ahí, el trabajador muchas veces se siente en desventaja
porque pues, el jefe es el jefe y qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entre compañeros también y de subordinado a jefe inmediato, o subordinados, mejor dicho, porque generalmente lo hacen entre varios, ¿sí? Es mucho más común, por supuesto, que sea de superior a subordinados. Y esto lo vemos con muchísima frecuencia en las empresas gubernamentales. Cada 3 años, por ejemplo, aquí de manera local, pues está cambiando el ayuntamiento, entra un ayuntamiento y aunque el nuevo ayuntamiento o el titular del nuevo ayuntamiento, el presidente municipal, tiene muchas buenas intenciones de tener un ambiente laboral agradable. Hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento de desarrollo humano, ¿sí? Sin embargo, tiene él mismo tantos jefes, tantos secretarios, directores, coordinadores dentro del propio ayuntamiento, que más de alguno va a fallar. Y entonces, como patrones, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos también nosotros como trabajadores particulares o de cualquier empresa gubernamental? Si nos estamos dejando acosar o no lo estamos permitiendo. Voy a esto. Muchas veces el pedirte un favor, bueno, pórtate tú bien conmigo, ya estamos hablando de corrupción. Ya estamos hablando de voy a obtener un beneficio si yo me porto bien, que es portarme bien, lo sé. Cada uno vamos viviendo de manera diferente el acoso y cómo lo sobrellevamos. No necesariamente, ojo, aquí es algo muy importante, no necesariamente en un grito de alguna ocasión muy eventual, no está justificado de ninguna manera, pero no se podría llamar acoso ante una situación específica. Hoy tengo que entregar esto y no me lo tuviste, o comentaste algo, no sé, tal vez en este momento no puedo controlar mis emociones y te grito. Enseguida o al siguiente día te digo, sabes qué, discúlpame, no era mi intención herir. Y esta conducta no se vuelve a repetir, eso no se puede tipificar de ninguna manera como acoso, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros mismos vayamos viendo cuáles son los tipos de acoso. De los datos recabados del INEGI 2018, nos habla que el acoso y la discriminación laboral orillaron a 18,061 personas en el 2017 a abandonar su empleo. Este dato, que es oficial, vale mucho la pena poderlo tener como un referente, porque muchas veces creemos que el acoso se da solamente para las mujeres y no es cierto. El acoso laboral como tal, de hecho, se da más entre hombres o entre los hombres. Aquí nos habla del 57,7% y del 42,3% que son mujeres. También nos hablan que en México 6 de cada 10 trabajadores sufren algún tipo de discriminación o acoso en su fuente de trabajo. Si nos fijamos, el porcentaje es elevadísimo. Y entonces, ¿por qué nunca hablamos del tema? Porque el tema queda detrás de cámaras, ¿sí? Precisamente por el miedo que tenemos como empleados a perder ese empleo, por la inseguridad que tenemos, y esas son las herramientas que precisamente nos vamos a llevar este día. Cómo poder afrontar esta situación, porque de entrada ya estamos viendo que la propia ley nos ayuda poco para conservar ese trabajo. Sí, puede haber una separación laboral, por supuesto, sin responsabilidad para el trabajador, pero perdí mi empleo finalmente. Recientemente atendí a una persona allí en el consultorio que estábamos trabajando un problema de bipolaridad y precisamente debido a ese problema había sido
le dieron una incapacidad por aproximadamente 3 meses. Estuvimos trabajando sobre su problema y iba avanzando bastante bien. Se termina su incapacidad, regresa a trabajar y cuando regresa a trabajar le dan las gracias. Están 3 o 4 días nada más y después le dicen, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no te necesitamos, ya no te ocupamos. Entonces, cuando llega al consultorio, pues llega de una manera, pues, totalmente devastado, ¿no? Se me acabó prácticamente todo, tengo 55 años, no tengo trabajo, ya no tengo seguro social, tengo un problema de bipolaridad y no me siento seguro, nadie me va a volver a contratar, ¿sí? Entonces, a raíz de esto y dándole un poquito de contención, nos pusimos a hacer un ejercicio de si efectivamente el trabajo que estaba abandonando, de alguna manera, era un buen trabajo para él o no lo era. Y encontramos que estaba siendo explotado sin darse cuenta. ¿Cuántos de nosotros como trabajadores permitimos el ser explotados sin darnos cuenta? Sí. Me decía, tengo un salario bien, que es un salario bien. De acuerdo a los salarios mínimos, pues un salario bien, de acuerdo a lo que él me decía, es correcto, 250 pesos diariamente. Sí. Nada más que esos 250 pesos, eres trabajador de confianza, entonces no hay pago de horas extras. Y desde ahí comienzan nuestros acosos. ¿Sí? Vamos a nosotros mismos, muchas veces desde el momento mismo en que somos entrevistados para un empleo, accedemos a todo. ¿Por qué? Porque necesitamos el empleo. Y la empresa nos dice, bueno, aquí hay hora de entrada y no hay hora de salida. Muy frecuente en empresas particulares y públicas. ¿Y qué decimos como trabajadores? Como tengo la necesidad y además hay competencia, está bien, no hay problema. Pero después ese abuso se da reiteradamente, una y otra vez. La misma ley federal del trabajo nos dice, ok, tienes el primer mes para denunciar lo que tengas que denunciar. Si las condiciones que se te están presentando no son las condiciones que se te ofrecieron, puedes denunciar. Pero también, ¿qué pasa si no lo hacemos durante ese primer mes? Dicen los abogados, es entonces un hecho consentido. Es decir, yo como trabajador consentí esta situación, pues ya no tengo derecho a reclamar ante una autoridad. ¿Sí? ¿Por qué lo permitimos? Insisto nuevamente, porque muchas veces nosotros mismos no nos creemos con la capacidad de encontrar otro trabajo, de estar en otro momento, de estar en otro lugar. No creemos muchas veces en nosotros mismos y no podemos o no sabemos establecer los límites ante la empresa. ¿Sí? Entonces, pues tenemos diversas modalidades de acoso. Bueno, aquí también quiero compartirles otra definición. Nos dice que la disciplina jurídica ofrece la definición del acoso laboral a través de la Organización Internacional de Trabajo como la acción verbal o psicológica de índole sistemática. Si ustedes se fijan, también a nivel internacional nos están diciendo, tiene que ser sistemático. Y ahí es donde muchas veces entra esa parte sistemático que es 2 veces, 3 veces, o cuántas tendré que aguantar como trabajador. ¿Sí? Persistente, por la que en el lugar de trabajo o en el contexto del trabajo, una persona o grupo de personas hiere, humilla, ofende o amedrenta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Ahorita hemos hablado un tanto de la línea directa del patrón hacia el trabajador. ¿Y qué pasa cuando ese acoso es entre trabajadores, es entre iguales? ¿Qué puede hacer el trabajador? Tipos de acoso, maltrato laboral, que generalmente se da del patrón o de su representante
hacia el trabajador, con gritos, con insultos, y es muy, muy, muy común el poderlo hacer. La persecución laboral se da más entre compañeros, burlas por diversos motivos, desde personales hasta en el desempeño de su trabajo. ¿Sí? Lo que representa pues esa persecución, inequidad laboral, muy muy común en nuestro país. ¿En qué consiste la inequidad? En que por el mismo trabajo tenemos sueldos distintos. Muchas veces se da, aquí se ha visto muy marcado, que el hecho de ser mujer, aunque desempeñes el mismo trabajo, te hace que tengas un salario menor. ¿Cómo por qué? No deberíamos de permitirlo. Sin embargo, como soy madre soltera, como tengo una necesidad de trabajar, como no tengo otro trabajo, bueno, pues entonces está bien. Con esto me conformo. ¿A costa de qué? ¿Sí? Esa inequidad igual la estamos o la permitimos desde el primer momento. El entorpecimiento laboral también consiste en permitir que de alguna manera se nos entorpezcan las labores. Por ejemplo, es muy común que en una empresa gubernamental no haya recursos, sobre todo al inicio de una ciclo. De un ciclo, me refiero a los años, porque se trabaja presupuestalmente. Entonces viene el mes de enero y pues no hay presupuesto, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no tengo a veces ni siquiera un lapicero para hacerlo. ¿Sí? No tengo hojas y sin embargo el trabajo pues ahí está esperándome y las exigencias del mismo ahí están. Y si no es así, soy ineficiente. ¿Sí? Hasta donde no se me provee de las herramientas necesarias. ¿Sí? Y hasta donde es obligación también, de acuerdo a la ley federal del trabajo, del trabajador, de proveer de las herramientas necesarias al trabajador. Correcto. Los acosados bueno, tenemos dos puntos de vista. Aquí está esta parte, quiero sí compartirla en este sentido. Hay dos puntos de vista un tanto controversiales que nos hablan de que muchas veces las características de la persona, las características de personalidad del trabajador son las que no les ayudan mucho como para afrontar una situación como esta. Nos dice que los acosados tienen baja autoestima, una elevada ansiedad y demuestran una relación significativa entre la víctima y el neurotista. Perdón. ¿Sí? Es válido, por supuesto que es válido, porque muchas veces efectivamente las características que nosotros tenemos como personas, las características de personalidad, las adquirimos efectivamente en la casa. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestros propios padres son quienes nos dicen, tú no puedes hacerlo? Oye, tú no eres capaz, eres un tonto, mira a tu hermano, qué sé yo. Y desde ahí vamos creando una personalidad de sentirnos insuficientes. ¿Sí? Por supuesto que tiene razón. Pero otro grupo que estudia o estudió este fenómeno nos habla de que los factores organizacionales o las características del trabajo en el ambiente, del ambiente del trabajo, son los predictores que tienen mayor incidencia en esto. Yo creo que no se trata ni siquiera de ser controversiales. Yo creo que ambos, y por eso quise ponerlo aquí, ambos puntos de vista son correctos, que sumados es lo que nos da como resultado todavía la merma más del trabajador como tal. Yo creo que hemos visto las características de personalidad de nuestros compañeros de trabajo, muchos extrovertidos, muchos dicharacheros, muchos seguros de sí mismos dentro del trabajo y muchos otros retraídos, reprimidos, cumpliendo solamente lo que se les dice que hagan o haciendo pasar el tiempo. Bien.
¿Cuáles son las características o las cosas que los antecedentes, ¿sí? De acuerdo a estas observaciones? La agresividad, la justicia, un conflicto de rol y una antigüedad en el rol. Podrían ser los antecedentes junto con otros más. Abusos previos. Muchas veces nosotros mismos como trabajadores tenemos, les decía hace ya un momento, las características de bajo perfil, por llamarlo de alguna manera, y permitimos ese acoso ya desde nuestra personalidad. Sí, yo se lo llevo, licenciado. Sí, yo hago esto, licenciado. Estamos ahí, sí, sin darnos cuenta, desde nuestro inconsciente estamos mandando un mal mensaje. Yo creo que también nos ha tocado ver personas que no permiten desde el primer momento que se establecen sus límites. ¿Sabes qué? Discúlpame, yo tengo que salir a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde es mi salida. ¿Por qué no lo permitimos o por qué sí lo permitimos? ¿No? Los conflictos de rol son otras de las situaciones y la ambigüedad de rol también. Generalmente en las empresas mexicanas no tenemos bien definido un manual de organización. Insisto, como empresas mexicanas, a veces somos muy carentes en esto, pues debido a una situación de necesidades. También podemos entenderlo desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Debemos de mantener las empresas porque pues, el país es que las empresas son quienes están básicamente manteniendo el país y de alguna manera, bueno, pues hasta cierto grado también pueden ser tolerantes. Entonces, bueno, regresando un poquito aquí al punto, eh, los conflictos de rol se dan precisamente porque no tenemos bien definidas las características de todo el trabajo que tenemos que hacer en el puesto en el que se nos contrató. Me decía, por ejemplo, un trabajador de una gasolinera. Fui contratado como despachador. Y cuando estamos hablando ya de un acoso, de una forma de quererlo hostigar, lo castigan y lo ponen a lavar los baños. ¿Será correcto? Pues no. Esto precisamente esto ahí es donde necesito también que pongamos un poquito de atención para no confundir lo que es el desempeño, por ejemplo, el llegar temprano, pues es una obligación del trabajador. Y si el patrón, no todos los patrones lo hacen así, pero la gran mayoría de patrones tienen un tiempo de tolerancia, 5 minutos, 10 minutos, no lo sé. El tiempo de tolerancia que cada uno establezca es correcto y si no hay tiempo de tolerancia, también es correcto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces que nosotros también como trabajadores nos confundimos y si tengo que entrar a las 8 de la mañana con 10 minutos de tolerancia, llego y checo a las 10:11, oiga, nada más me pasé un minuto. No, no me pasé un minuto, me pasé 11 minutos, porque mi hora de entrada es a las 8. ¿Sí? Y aquí el señalarte que estás llegando tarde no significa de ninguna manera acoso. Son obligaciones tuyas también como trabajador. No nos confundamos. ¿Sí? El hecho de ser evaluados también en nuestro trabajo no es acoso laboral. También debe de haber un sistema de medición en cuanto a tu rendimiento. ¿Sí? Y no es acoso. ¿Cómo tomaríamos, por ejemplo, también tuve una paciente que trabaja para una empresa en la cual la mandan llamar junto con otros compañeros, la mandan llamar a Guadalajara sin decirle a qué va. Necesitamos que te presentes aquí. Y sin decirle nada, comienzan a practicarle varias pruebas que tienen que ver con control de confianza. El control de confianza
Seguramente me van a estar viendo algunas personas de seguridad pública. Son 5 evaluaciones diferentes que se hacen para el trabajador. En este caso, pues control de confianza para los policías, pues es necesario. Pero desde un primer momento se les dice, desde el momento en que van a solicitar trabajo, se les dice, ¿sabes qué? Deberá ser sometido a control de confianza. Pero un trabajador de una empresa particular jamás se le informa y ni siquiera se le dice en qué consiste el control de confianza. Y bueno, entre otras cosas, yo creo que una de las cosas más agresivas de esta evaluación es estar sometido a una prueba de polígrafo, porque te someten también a un estrés específico para ver si estás mintiendo o no. Pruebas psicológicas, pruebas de habilidades en el trabajo, pruebas de varias, ¿sí? Pero en este caso de esta persona, la sorprenden y comienzan a acosarla de esa manera, diciéndoles dentro del polígrafo, oye, tú eres una persona que vino aquí a la empresa a robar. Tú estás coludida con tal o cual persona. No, espérame, no. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Y evidentemente había una investigación detrás de esto. Sin embargo, bueno, como acoso, ella sale avante, pero de cualquier manera, ahí es donde muchas veces les decía hace un momento, nosotros permitimos, porque la chica sale avante y como yo no tengo nada que temer, pues puedo someterme a este tipo de evaluaciones, por supuesto que sí. Sin embargo, están transgrediendo mis derechos humanos, ¿sí? Entonces, sí es importante poder identificar y levantar la voz cuando sea necesario. Dentro de las propias empresas, muchas veces tenemos el Departamento de Recursos Humanos, que aquí también les pediría a los empresarios que me están escuchando que pudieran tener de verdad el apoyo psicológico para sus trabajadores, no necesariamente teniendo un consultorio ahí, no, pero sí con cierta frecuencia darles cursos en donde ellos mismos se vayan integrando, se vayan sintiendo mejor cada vez, tanto en integración como en el desempeño de sus propias labores, ¿sí? Sería bastante buena práctica de parte de los empleadores. ¿Cómo repercute el acoso laboral en problemas de salud? Problemas de salud tanto física como emocional. Eh, Llevamos, por ejemplo, hay algunos casos extremos en los que el acoso laboral lleva a la persona a suicidarse, al suicidio. ¿Por qué? Porque se sintió totalmente insuficiente. ¿Qué más problemas estará cargando? Seguramente varios más. No todo es el acoso laboral. Sin embargo, contribuye grandemente. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente o porque es reprobado en sus desempeño, ¿sí? O porque simplemente no existe. Problemas de salud, malestar psicológico, estrés, depresión, insatisfacción laboral, compromiso organizacional, negligencia, una intención de abandono y un bajo rendimiento, básicamente. Sí. Un poquito más adelante vamos a ver también lo que es ya el burnout como enfermedad. Y por eso quise más o menos relacionar muchas veces desde donde comenzamos también con el burnout. ¿Sí? Una insatisfacción y negligencia. Bien. Ahora sí también un poquito como parte de este lado introductorio del burnout. También, o sea, nos sirvió la parte del acoso laboral como una introducción también para comenzar a identificar también el síndrome de burnout, también conocido como desgaste laboral. Y nos señala por aquí esta definición que se trata de una respuesta inadecuada de defensa al estrés laboral crónico, ¿sí? En el que existe una discrepancia entre las expectativas laborales, eso también ahorita me voy a regresar un poquito a tocarlo, discrepancia entre las expectativas laborales y la realidad laboral.
en la vida laboral. En un ambiente de excesiva tensión, con relaciones laborales muy manifiestas. Voy a esto, este síndrome también apenas fue descrito en 1974, apenas fue visto por primera vez como tal. Siempre ha existido este desgaste laboral, pero inicia con trabajadores de la salud, porque estaban presentando síntomas muy específicos. Y de verdad, también hace algunos años me tocó atender a un grupo de residentes del Seguro Social que estaban en riesgo. Me decían, precisamente de ahí fue donde me dijeron, hay 2 personas que se han suicidado aquí en el estado de Michoacán, dos residentes de medicina que se han suicidado. Caray, ¿cómo por qué? ¿Sí? Porque no aguantamos, porque estamos sometidos. Evidentemente, un estudiante de medicina pasa muchísimo tiempo en estudio pues de su carrera, ¿no? Sabemos que la carrera de medicina pues es de 5 años, 1 año de internado, 1 año de servicio social, 7 años para poderme llamar médico. Obviamente, todavía no me puedo llamar médico hasta que me titule. Entonces, en esta parte de la residencia, donde muchas veces se les carga y hasta cierto grado se puede entender. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahorita con la pandemia? Que muchos médicos, y también en todo su derecho, corrieron. Estoy en riesgo, hay que se queden los residentes. ¿Y qué pasa con los residentes? Que tienen que estar de día y de noche y muchas veces bajo condiciones, duele decirlo, pero infrahumanas. ¿Sí? Algunas hospitales, híjole, pobres chavos, de verdad. Entonces, precisamente porque allí es donde se empezaron a ver más manifiestas los factores del síndrome de burnout, que en ese momento pues todavía no se llamaba todavía así. eh, Se le dio atención y comenzó a revisarse. Nos señala por aquí que el burnout se da en tres factores de manera generalizada, ¿no? Un agotamiento emocional. Hace un ratito hablaba yo de las expectativas que tenemos como trabajadores. ¿Qué expectativas puedes tener tú como trabajador? No solamente en las áreas de la salud. Se señala más que las áreas de la salud presentan con mayor frecuencia este síndrome. ¿Por qué? Porque muchas veces se siente insuficiente. Me decía también algún médico justo ahora con la pandemia, sobre todo a inicios, en que estábamos prácticamente todos perdidos, que no sabíamos si hasta dónde era contagioso, si no era contagioso, estábamos llenos de miedo, sí. Y nos estaban recomendando, por favor no salgas a la calle. Y los propios médicos en un principio ni siquiera podían a veces ir a ver a su familia, tuvieron que pasar varios días fuera lejos de sus familias, y para ellos era muy frustrante ver que las personas no utilizaran cubrebocas, ver que las personas no se estaban cuidando y que llegan al hospital en donde ellos están de verdad desgastados. Me tocó ver algunos médicos y o enfermeras o trabajadores del área de la salud que no se quitaban en ese tiempo que les daban sus trajes especiales y que tenían que hacer todo un protocolo para ponérselos, para quitárselos, y como no hay, incluso en los países ricos, no había suficiente material, pues entonces nos vamos también hacia cuidar el que tengo, y ni siquiera tengo entonces derecho de ir al baño porque pues me lo voy a tener que quitar y a lo mejor ya se contaminó, y aguantarse todo el tiempo que más podían, tanto para comer, para no quitarse caretas. Se puede entender que este síndrome desgaste de esa forma a cualquier trabajador del área de la salud, compañeros psicólogos, pero no me van a dejar mentir, enfermeras que se sienten desvaloradas en su trabajo, que muchas veces los propios médicos les gritan, y bueno, ¿sí? Pero esto no es exclusivo del área de la salud, no es exclusivo.
Cualquier persona en cualquier trabajo puede tener este desgaste precisamente por las expectativas que en un primer momento se tienen. Y todo cuando son expectativas, cuando nos van a cuando vamos a solicitar un trabajo, pues todo es bien bonito, tanto para el trabajador como para el patrón. Pero cuando comenzamos precisamente a ver que esas expectativas, oye, no es lo que tú me dijiste que iba a ser, que tengo aquí la oportunidad de crecer, pero no veo ese crecimiento. Entonces comienzo a agotarme emocionalmente porque no estoy haciendo lo que puedo, lo que quiero hacer o para lo que tengo capacidad. Mucho se da también en las empresas gubernamentales, por ejemplo, de que, oye, si tienes el perfil para contador o de contador, ¿qué carajos estás haciendo en una dependencia que no tiene que ver con lo tuyo? ¿Por qué si hay tantos psicólogos, por ejemplo, en una empresa gubernamental, no se concentran en espacios específicos o no se puede dar atención? O los tienen trabajando como, no lo sé, como secretarias, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué desperdiciamos todas estas cosas, no? Entonces, al vernos también como trabajadores que simplemente queremos mantener un trabajo, aceptamos también labores que no nos corresponden y por lo tanto, muchas veces terminamos abandonando el ser abogado para convertirme en secretaria o en secretario o en promotor de, qué sé yo, ¿no? Entonces, ingenieros también, o sea, evidentemente tenemos que adaptarnos hasta cierto grado, ¿no? Como trabajadores, tenemos que adaptarnos a las necesidades de las empresas. Pero, ¿a costa de qué? Si podemos nosotros mismos promover lo que nosotros sabemos hacer, evidentemente vamos a tener un mejor rendimiento, pero también cuántas veces no solamente es lo que yo tengo que hacer, sino que no tuve una buena orientación vocacional desde que era joven, desde que iba a ingresar a mi carrera, y entonces estoy haciendo una carrera que no quiero ejercer, y por supuesto, me viene muy bien no hacer lo que no me gusta hacer, y que estoy aquí pues solamente por ganar dinero. Bien. El ambiente laboral puede ser estresor, con una sobrecarga de responsabilidad, una demanda excesiva de energía y un compromiso hacia el trabajo. Eh, una sobrecarga de responsabilidad no necesariamente es un acoso. Muchas veces nosotros mismos, con esas características de personalidad, nos sobrecargamos solos. Se dice que la personalidad A, la personalidad que nosotros conocemos como perfeccionista, tal vez tú identifiques de esta forma, como una persona perfeccionista, como una persona trabajadora, responsable. Y no quiero necesariamente terminar mi jornada laboral y bueno, pues ya dieron las 4 de la tarde, ya dieron las 6 de la tarde, ya dieron las 8 a la hora que yo me voy y me retiro. Sí, pero me quedó esto pendiente. Va a depender también mucho del puesto en el que estamos y desde ahí el compromiso que nosotros estamos teniendo. Claro que tampoco podemos dejar aventadas las cosas, ¿sí? Pero muchas veces nosotros mismos nos sobrecargamos de este trabajo. Me decía una persona en consulta que pasó durante mucho tiempo trabajando para una empresa hasta las 2 de la mañana, todos los días, cuando su hora de salida era a las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Qué haces trabajando hasta las 2 de la mañana? No, pues asumiendo la responsabilidad que yo tenía dentro de la empresa. ¿Y estás seguro que entonces que ese es un buen trabajo? ¿Quién te pidió que lo hicieras? Nadie. ¿Es mi responsabilidad? Ah, caray. ¿Por qué es tu responsabilidad? Porque no pides ayuda. Eso sí te corresponde a ti. ¿Sí? Entonces, si nosotros mismos nos sobrecargamos, nos estamos sobreexigiendo también demasiado. Tenemos una capacidad como seres humanos, tenemos una capacidad como personas, como trabajadores, como familiares. Me decía esta persona, perdí a mis amigos.
Ya no tengo familia. Para esta persona era un refugio el trabajo, en realidad. ¿Qué había detrás? Estaba huyendo de una situación personal. Pero ¿cuántas veces justamente en esto así nos vamos? Nos refugiamos en el trabajo de una manera sublimada y bueno, nosotros mismos nos estamos sobrecargando. A veces hay ambigüedad o sobrecarga de rol, hace un ratito lo señalaba, de, bueno, pues tú eres el jefe, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y pues ahí nos vemos, ahí te quedas tú haciéndolo. Oye, necesito que me apoyes con esto. No, sabes que ya me tengo que ir. Pero al final de cuentas, el trabajo lo tengo que entregar yo, pues ahí estoy. ¿Sí? Aquí lo que señalaba hace un momento nos habla de que hay un mayor riesgo en personas idealistas, con profesiones de entrega altruistas y con características utópicas, ¿no? De muchas veces creemos o queremos, así, soñamos con que estamos en un país primermundista y que las cosas deberían de ser así. Desgraciadamente aquí no necesariamente se puede. Me decía un paciente que tengo que trabaja para una empresa de Estados Unidos y de hecho está en Estados Unidos. Quiero salir, me gusta mucho salir de donde estoy, se trabaja en la construcción. Me gusta mucho salir de donde estoy porque generalmente de donde yo estoy me pagan a $50 la hora. Pero si estoy fuera de lugar, en un radio, en un espacio de más allá de no sé cuántos kilómetros eran, no lo recuerdo exactamente para no mentir, pero a lo que voy es, me retiro un poquito y ya mis $50 por hora se convierten en 75. Y si me voy un poquito más retirado todavía, se convierten en $100 por hora. Estoy súper contento porque aparte de todo me tienen que dar las demás prestaciones como son hotel y comida. O sea, mis $100 o mis $75 por hora son libres. Evidentemente, menos los impuestos que le correspondan, ¿no? Cuando vemos esto en una empresa mexicana, difícilmente, ¿verdad? Les decía hace un rato de este trabajador que fue despedido. Finalmente hicimos una cuenta de su salario que estaba en 250 pesos y con los abusos que había por parte de la empresa, llegamos a encontrar que en algunos momentos su hora costaba 12 pesos. ¿Qué pasa contigo como trabajador? ¿Qué pasa contigo como persona? ¿Serás capaz de generar más de 12 pesos en una hora? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando tú no te tienes esa confianza? Y es muy diferente que tú lo aceptes en una empresa en alguna ocasión, porque precisamente para eso previó la Secretaría, perdón, la ley del trabajo prevé la necesidad que sí puede haber de tener una hora extra o horas extras. Sí, pero esto no tiene por qué ser cotidiano. Sí, son totalmente extraordinarios. Sí. Bien. ¿Cómo va evolucionando el burnout? Va mermando la energía, el optimismo y la ilusión que se tenía. Generalmente cuando entramos a un trabajo, entramos muy ilusionados. Nos piden cartas de recomendación y allá andamos buscando las cartas con todo el optimismo del mundo. Hay algunas empresas, bueno, aquí en Uruapan es un lugar pequeño, pero me tocó hoy ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, filas, de verdad, así como les veíamos para el COVID, filas enormes con la fila de las tortillas, de personas que iban a competir por un puesto, en donde ese puesto les otorgaban 5 o máximo 10 espacios, ya había una fila de 100 gentes. De ese tamaño están muchas veces las necesidades en nuestro país. Entonces, cuando entramos, pues entramos con mucha ilusión, con mucho optimismo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a ver que las cosas no son como nos las esperábamos nosotros mismos? Que las expectativas que nos pusimos, pues van en deterioro, van hacia abajo. ¿Sí? Ese entusiasmo comienza a irse mermando y nos lleva también a quedarnos en un estancamiento. Bueno, pues si no me pagan más que esto, si no hago esto, me conformo, llego hasta cierto grado de conformismo, me quedo ahí y hago como que hago, que es lo que pasa entonces también.
internamente qué pasa contigo. ¿Te estás fallando a ti? A lo mejor estás adaptado a una situación de la empresa, pero te estás fallando y precisamente como te estás fallando, te estás sintiendo mal. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que tienes la capacidad de dar mucho, ¿sí? Y caes a una disonancia cognitiva. ¿Hay frustración? Por supuesto. Al sentirte frustrado, generas ansiedad. Muchas veces no nos damos cuenta. Apatía, también. Yo creo que lo hemos visto más de alguna vez. Y muchas veces nosotros mismos lo hemos sentido. No tengo ganas de ir a trabajar. No tengo ganas de levantarme. No tengo ganas de verle la cara a tal o cual persona. Estoy apático. Voy perdiendo el interés por estar aquí. Este agotamiento emocional puede ser manifiesto desde un agotamiento físico, hablábamos hace un momento, de esa falta de entusiasmo que se va presentando con cada vez más grande, ¿no? Una desmotivación cada vez más grande y una sensación de falta de recursos. No me refiero solamente a los recursos físicos, sino también a los recursos emocionales. Yo mismo voy dejándome y me voy precisamente agotando. No es lo mismo cansancio que agotamiento. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos nosotros entrando a una cosa como esta, por eso lo quise representar también con esta figurita, de plano, ya no puedo. No solamente es la parte física, insisto, sino ya ni siquiera quiero. ¿Sí? Nos lleva también a una despersonalización, donde comenzamos también a mostrar síntomas de indiferencia. Tomamos nuestra distancia emocional entre compañeros mismos. Nos vamos sintiendo, esto es algo importante, nosotros mismos como cosas. Esa cosificación, es decir, vamos perdiendo la condición de ser humanos nosotros mismos. No solamente lo que me da el trabajo, lo que me aporta el trabajo, sino que yo mismo me voy cosificando. Una respuesta patológica y defensiva ante el contexto y demanda de trabajo. Muchas veces no soportamos ya ni siquiera que nos digan, pues nada, oye, ¿qué quieres? No, nada, no te preocupes, yo lo hago. Porque precisamente esa despersonalización, muy probablemente la persona no la perciba, pero los demás sí lo percibimos, sí lo podemos percibir. Y entonces, les decía hace un momento, dirigiéndome un poquito a los empresarios, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ambiente laboral adecuado, en donde alguna persona comienza a sufrir esta despersonalización? Pues es muy fácil para el resto de los demás poderlo identificar y ayudarle a salir del hoyo donde se encuentra. Puede ser que tengamos problemas familiares, qué sé yo, no vamos a evitar los problemas familiares. Muchas veces decimos, hay algunas empresas que dicen, bueno, aquí a la entrada, ¿no? Hay una canastita donde dice, aquí déjame tus problemas de tu familia. Y en la misma puerta, por el otro lado, a la salida, dice, aquí deja los problemas, deposita los problemas de la empresa. Como una buena intención, es correcto, pero lo llevamos a la práctica. ¿Es suficiente lo que nos mencionan ahí? ¿O debemos de alguna manera también como empresarios estar motivando que esto efectivamente se lleve a cabo? Muchas veces los propios empresarios no valoran a su departamento de recursos humanos o no le dan el peso que debe tener dentro de la empresa, y eso sucede mucho en empresas familiares. Porque precisamente como se trata de una empresa familiar, híjole, pues, ¿qué le voy a decir al de recursos humanos? ¿Qué le voy a decir al jefe? ¿Qué le voy a decir al jefe de producción? Si es mi tío. ¿Sí? Y esas situaciones desmotivan muchas veces al trabajador a hacer lo propio, ¿no? A denunciarlo incluso de manera interna ahí en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Sí? Una baja realización personal, pues la falta de seguridad,
la inseguridad, la insatisfacción de nosotros mismos nos lleva a ir pues avanzando con este problema ya como una enfermedad. ¿Qué nos afecta como enfermedad? Quizás sí, desde el punto de vista de la neuropsicología también, de manera generalizada, a lo mejor aquí pues, no vamos a ahondar mucho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que afecta como una enfermedad? Que, por cierto, no lo había comentado, apenas fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en este enero del 2022. No estaba reconocida como una enfermedad, ¿sí? En el CIE, manual de CIE 11 apenas fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Este manual de diagnóstico internacional para las enfermedades mentales. Hasta entonces ahora nos lo reconoce. Precisamente por eso quise hacer esta representación así de manera muy general. Afectaciones hacia la amígdala, el hipocampo, el sistema nervioso periférico, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, sistema endocrino, sistema inmunológico y muchos más todavía. O sea, no es suficiente. Hay desajustes en la producción de cortisol, adrenalina, insulina, vasopresina, endorfinas y citocinas. Aquí quiero ser enfático en esto. Todas estas afectaciones no las sabemos. A lo mejor nosotros como conocedores, como neuropsicólogos, conocedores un poquito del área, pues podemos decir, híjole, ¿todo esto afecta? Sí. Precisamente por eso caemos a un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque si está, no nada más es, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? O va para abajo, mira, está triste o está deprimido. No, el sistema inmunológico baja y al bajar sus defensas, pues también baja todo lo demás. ¿Sí? Afectaciones, desajustes, claro, y eso me lleva, algunos dicen, a un círculo vicioso, y muchas veces no solamente es un círculo, es una espiral viciosa en donde vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y va a ser muy difícil salir de ella. ¿Sí? Quiero señalar también aquí estas diferencias también un poquito entre lo que es el estrés y lo que es el síndrome como tal de burnout. No nos confundamos también como trabajadores, muchas veces no entendemos exactamente que, por ejemplo, ante la presencia de excesivas obligaciones, de manera normal, de manera natural, vamos a reaccionar y el estrés no es malo como tal. Lo malo es cuando no lo sabemos manejar, ¿sí? Si no hay estrés, híjole, no me voy a motivar, ahí voy a ir lentamente. Si tengo que entrar a las 8 de la mañana, ay, no, pues ya se me pasó el camión, pues ya ni modo, ya no llegué. ¿No? Haz lo necesario. Seguramente si alcanzas a llegar. Y bueno, bien encaminado el estrés, claro que nos va a ayudar. Sin embargo, para burnout es una sensación de estar fuera de lugar. ¿Sí? Las emociones están a flor de piel, dice el estrés. Y las emociones para el burnout están aplanadas. ¿Sí? En el estrés estamos como que muy activos, muy así en el momento, ¿no? Y como lo señala aquí, a flor de piel. Cuando hay burnout o presentamos ya síntomas de burnout, las emociones quedan planas. No me dan ganas de reír, no me río del chiste que hicieron, no me interesa ir a desayunar con mis compañeros. Hay muchísima apatía. Se queda en un plano, válgame la redundancia, plano. El estrés genera urgencia y hiperactividad. En burnout se genera impotencia. No puedo, ya me cansé, yo ya no doy, esto no tiene para cuándo, no lo sé. El estrés produce pérdida de energía y en burnout se produce una pérdida de motivación. Peligroso, porque el estrés, puedo cansarme, pero la energía la puedo recuperar. ¿Sí? Entonces, ¿la puedo recuperar? Pues yo mismo. La motivación, difícilmente. ¿Puedo encontrar otras motivaciones? Claro que sí. Pero si la propia empresa me puede ayudar, qué mejor. El estrés me conduce a trastornos de ansiedad y el burnout
me conduce a la depresión. En el estrés, el daño primario es físico. En el burnout, el daño primario es emocional. Por eso precisamente está clasificada pues, como una enfermedad mental. ¿Sí? Porque tienen que ver mucho las emociones. Y no es lo mismo que, bueno, si tuve un daño físico, el daño emocional no se ve. A veces por eso es más peligroso un daño emocional. En el estrés me puede llevar a enfermedades físicas e incluso a la muerte prematura. Puede haber un ataque al corazón. Claro que sí. Si paso todo el tiempo estresado, pues ando corriendo de un lado para otro, estoy con la cabeza llena de ideas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer aquello, de plano no puedo. Incluso la forma en que nos expresamos es muy rápida. Una abogada por ahí, como paciente, que es mamá de 2 chiquitines, que uno lo lleva a la guardería, otro lo lleva a la escuela, tiene que trabajar, tiene que atender a su esposo, tiene que hacer la comida, tiene que atender a su mamá que está enferma, ¿sí? Tiene que ir a terapia. Y cuando va, incluso llega siempre muy a la carrera. Y su forma de hablarme es rapidísima. Claro, a eso está acostumbrada. ¿Qué va a llevarla? Pues si no se pone las pilas, se la puede llevar un ataque al corazón, ¿sí? Sin embargo, en burnout se pierde la motivación. Muchas veces ya no se ve a la vida como, pues como algo. Ya no me motiva, ya no me interesa vivir, ¿sí? Porque me estoy fallando a mí mismo. Generalmente esa es la parte de burnout. Bueno, ¿cómo podemos hacer una intervención desde la empresa? Desde la empresa podemos hacer una evaluación personal. Vemos personas que tienen estas características. Ok, si en este momento yo no tengo como empresa un departamento de recursos humanos, un psicólogo especialista para atender mi empresa, porque mi empresa puede ser demasiado pequeña y no tengo para pagarle también a un psicólogo que esté aquí. Ok, veo características, sí, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Veo características y canalizo a la persona que yo veo con problemas específicos con un psicólogo. Como empresa, ¿podrá ser deducible de impuestos? Para mí, por supuesto que sí. Es una prestación que le estoy dando al trabajador. Y yo puedo tener un convenio con un especialista de manera privada. Y obviamente no voy a mandar necesariamente a toda la empresa, pero sí a las personas que más lo pueden requerir. Y este especialista podría darme las herramientas. De vez en cuando, si se tiene, por ejemplo, un contrato con un psicólogo, híjole, pues una vez al mes vienes y me le das una plática a mis trabajadores, ¿sí? De ahí vamos detectando si hay este tipo de problemas y si hay algún problema que atender específicamente, pues te llevas al trabajador al consultorio. Recientemente, hace cosa de aproximadamente 2 semanas, me enviaron, me buscaron durante la mañana para atender un caso de urgencia de una persona que estaba pasando una crisis bastante fuerte dentro de la empresa. Y bueno, finalmente hubo la oportunidad de atenderlo. Ya le digo, ¿sabes qué? Te espero en media hora en mi consultorio. Efectivamente ahí estaba, el chavo estaba en crisis y estamos atendiendo al momento, estamos dando la contención necesaria cuando le suena el teléfono. Y el teléfono era de la empresa, donde le dicen, ¿ya terminaste? Porque aquí ya tienes aquí esperándote esto y esto. Y pues, espérame, ¿qué pasa contigo como empresa? ¿Sí me estás apoyando? ¿Nadie puede hacerse cargo de esto que yo tengo que hacer? Todavía no salgo de la crisis y ya me estás esperando con trabajo. Y efectivamente, lo que yo le recomendé es, pues, si tienes que regresarte a la empresa, regrésate, atiende lo que tienes que atender y retírate de la empresa. Si necesitas que yo te dé una constancia, con todo el gusto te la doy. Pero entonces, ¿en dónde está esa aparente empatía de la empresa? Porque fue la empresa quien me contactó, ¿sí? No estoy siendo tan congruente como empresa. Sí podemos tener una intervención desde ahí para apoyar.
¿Cómo podemos reducir la sintomatología y la recuperación de las funciones emocionales, sociales y conductuales? Híjole, va a ser un trabajo bastante titánico, por así decirlo, pero va a ser un trabajo más personal, más personalizado, más mío, más de recuperación de mi amor propio, ¿sí? ¿Se puede hacer un análisis de la situación respecto a lo personal? Claro que sí. ¿Qué opciones se tienen dentro de la empresa? Esta persona de la que les hablaba hace un momento tiene la expectativa de crecer dentro de la empresa. Es un, digámoslo así, mando medio. Tiene un puesto de, no es el puesto más bajo, tiene un puesto medio, pero aspira a tener un puesto un poquito mayor. Y le pregunto yo, ¿por qué quieres acceder a ese espacio? Me dice, bueno, pues porque ahí se gana mejor. Ok. ¿Y si puedes con ello? Emocionalmente hablando, ¿puedes con ello? Híjole, pues a lo mejor no. Pues es importante que tú mismo puedas reconocer si tienes la capacidad emocional, si tienes la inteligencia emocional para llevarlo a cabo. No necesariamente tienes que tenerla y no necesariamente tienes que ser jefe. Debemos de situarnos en una situación real. En algún momento, cuando estaba yo por ahí hace muchísimos años en la preparatoria, pasó por mi mente querer ser médico. Y después yo mismo me quedé pensando, no, yo no puedo emocionalmente con esto y no quiere decir que no tenga la capacidad. La capacidad intelectual, claro que la tengo, pero la capacidad emocional no. Si yo llegara a cometer un error en el cual mi paciente se ve afectado en su salud, a partir de ahí yo no voy a poder vivir tan a gusto que digamos. Me voy a sentir responsable de eso, de esa negligencia médica. Y ¿sabes qué? Viva la paz. Mis respetos para los médicos. Yo no le entro. ¿Soy incapaz emocionalmente para eso? Sí. ¿Y cuál es el problema de reconocer que soy incapaz para ello? Debemos de comenzar también a conocernos y es a lo que me refiero nuevamente, que desde la empresa se puede prevenir, por supuesto que sí. Crear nuevos hábitos, decía aquí, en el análisis de la situación respecto a la persona. ¿Qué opciones tiene? Me equivoqué, dice la persona, es persona. ¿Qué opciones tiene? Dentro de la propia empresa, ¿qué te puedo ofrecer? Oye, mira, tal vez si tú quieres, te cambio de puesto, si las condiciones de la empresa lo permiten, por supuesto, te cambio de puesto, vas a tener esto menos y en un momento determinado también tendrás que entender si también tu salario debe ser modificado de acuerdo al puesto. Pero ¿qué es lo que te puedo garantizar? Bueno, más respeto, entrecomillado, a lo tuyo, ¿no? Si les decía, si estamos hablando de horas extras, bueno, pues entonces vas a hacer esta otra labor sin horas extras. Vas a bajar un poquito tu ingreso y muchas veces como trabajadores ahí es donde, insisto, nosotros mismos no nos valoramos y decimos, no, es que sabes que yo necesito el dinero. Pues sí, pero ¿a costa de qué? El dinero lo vas a tener ahorita de manera inmediata y después no te va a alcanzar para, para recuperar tu propia salud mental o tu salud también física, que vas a deteriorar. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tener un ingreso grande es sinónimo de bienestar. ¿Sí? Entonces, les decía, si dentro de la propia empresa podemos reubicar al trabajador, obviamente no nada más es de te muevo y ya, reubicarlo en un espacio donde él esté conforme, contento, pues qué mejor si lo podemos hacer. Y dar seguimiento, por supuesto, a lo que ya se determinó como empresa. Dar seguimiento no solamente es estar vigilando que esté haciendo bien su trabajo, sino que esté bien en sus emociones, porque al estar bien en sus emociones, por supuesto que va a estar bien en su trabajo. Así como dicen por ahí de repente, es un ganar-ganar. Gana el trabajador, gana la empresa. ¿Qué herramientas tenemos nosotros también como trabajadores
herramientas para la intervención que pueden ser también desde la empresa o pueden ser desde el ámbito personal netamente. Ejercicio físico. Aquí los puse así de manera muy generalizada. ¿Qué es lo que el ejercicio físico me da en una especie de intervención personal? Me va a aumentar la neurogénesis, el giro dentado en el hipocampo, una sinapsis glutaninérgica del hipocampo, menos estrés oxidativo relacionado con la neurogeneración, mayor neurogénesis y mayor serotonina. Oye, ¿nada más con ese ejercicio? Sí. Yo recuerdo por ahí, fui trabajador del ayuntamiento y hubo un tiempo en que nos daban 5 minutos, nos pedían que dedicáramos 5 minutos a un desestrés laboral. Y se asignó a alguna persona de cada una de las áreas para hacer un poquitito, 5 minutos de ejercicio. Brincar, levantar los brazos, levantar las piernas, qué sé yo. Algunas personas demeritaban esto. Ya, ¿eso para qué? No, yo no tengo tiempo. Y son 5 minutos. Son 5 minutos que sin darte cuenta tú te van a ayudar más de lo que te imaginas. El deporte, por ahí nos lo dice, ¿no? Salud física, salud mental. Y el deporte nos aporta mucho en esto. En caso ya de ser necesario, pues una terapia cognitivo-conductual nos ayuda a modular el funcionamiento de las regiones límbicas y corticales. El trabajar con las ideas relacionadas, los esquemas automatismos que median entre los estímulos y las emociones y comportamientos. Aquí ya estamos hablando pues de un caso en el cual pues se está atendiendo de manera profunda. Dentro de la propia terapia de aceptación y compromiso, que la puede llevar el mismo psicólogo cognitivo-conductual y o esta persona. Terapia de aceptación y compromiso. ¿Aceptación de qué? De las limitantes que yo tengo. El compromiso, por supuesto que va a ser con la empresa, pero también va a ser un compromiso mío, porque necesito estar bien yo como persona para poder rendir dentro de la empresa como trabajador y también para poder llevar a cabo todas mis situaciones familiares, para ser un buen papá, para ser un buen esposo, porque precisamente me estoy quitando todas estas telarañas emocionales de la cabeza. ¿Sí? Aceptar mis limitantes y comprometerme conmigo mismo. Hacer meditación y mindfulness. Se está poniendo muy de moda esto del mindfulness y la meditación. Se está poniendo de moda, es una forma de expresar. Es algo que siempre ha estado ahí, pero que no hemos visto y que poco a poco se ha comprobado que se ha demostrado que se activan áreas del cerebro donde el área prefrontal, por ejemplo, que está relacionada con la ecuanimidad. ¿Sí? A través de esto, el estrés aumenta la actividad prefrontal derecha y modula las relaciones endocrinas y autoinmunes asociadas al estrés. Se mejoran las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. Da mayor volumen a la materia gris en el giro parahipacal angular derecho, lo que me lleva a tener más empatía cognitiva y social, contrarresta la emoción negativa y contrarresta la ansiedad. Mayor volumen en materia gris para hipocampal posterior, llevándome también a una mejora en la regulación en el estado de ánimo y en el autocontrol y la motivación. Mayor, un aumento en lo frontotemporal como un mecanismo de adaptación para procesar las emociones. Entonces, les decía, esto se ha descubierto en el mindfulness y bueno, qué mejor si podemos en un momento determinado también tener un curso específico de mindfulness y o meditación.
Como herramientas personales que nosotros sí es importante que como trabajadores podamos tener. Lo quise poner así, amor propio. Híjole, es amplísimo este concepto de amor propio. Yo quise poner aquí solamente lo más significativo, ¿no? Pero claro que detrás de todos estos conceptos está todo un mundo. Está todo un mundo que puede ser atendido desde el consultorio, que puede ser atendido desde el acompañamiento psicológico. Por eso les decía, y voy a ser muy reiterativo, que el acompañamiento psicológico en todo esto es prioritario, es vital, ¿sí? Permanece atento y consciente. Si tú tienes bien fundado tu amor propio, vas a darte cuenta, te decía hace un momento, de las limitantes que tienes. Y mientras estés tú atento y consciente de lo que estás haciendo y de quién eres y de lo que estás desempeñando dentro de la empresa, pues va a reforzarte. Actúa en función de tus necesidades, no necesariamente de tus deseos. Claro que todo el mundo quisiéramos ser jefes y no necesariamente así, pero me refiero, todos queremos mejorar, pero muchas veces no nos comprometemos con nosotros mismos. Entonces, pues en función a lo que tú necesitas realmente. ¿Y qué es lo que necesitas? Híjole, pues probablemente lo que yo necesito es simplemente tener una jornada laboral en la mañana, digámoslo así, hasta las 4 de la tarde, jornadas laborales que se terminan ahí. Ok, porque en la tarde probablemente me voy a dedicar también a otra cosa. Era mi caso personal. Cuando yo estaba trabajando para el ayuntamiento, mi jornada laboral terminaba a las 8, a las 4 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde, después de comer, atención en mi consultorio, atención personal en mi consultorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que bueno, no solamente estás trabajando en un trabajo formal, sino que también en el consultorio, de manera personal, tengo un ingreso adicional, pero más que ese ingreso, estoy teniendo el desempeño de todo lo que yo necesito como profesional del área. No solamente es el pago económico que me da el paciente, también el sentir cada una de las terapias que doy, que estoy aportando para la vida de una persona, para mejorar la calidad de vida de una persona, me hace sentir bien a mí mismo. Eso lo necesito. ¿Desearía poder llegar a más? Sí, pero no puedo hacerlo. Entonces, es con base a las necesidades, no a los deseos. Es decir, aterrizar los pies sobre la tierra. Practica un buen cuidado personal, ya lo hablábamos hace un momento, desde el ejercicio físico y cuántos más, ¿no? ¿Cuántas áreas de ti mismo tienes que atender? No solamente eres un cuerpo, también tienes que tener algún tipo de atención no lo sé, cultural, de recreación, de convivencia social. Tienes que atender a eso se refiere el cuidado personal. Establece límites dentro de tu propio trabajo. Los límites te los pones tú. Evidentemente el trabajo, por su naturaleza, me va a establecer límites, pero también hay límites que yo debo establecer. Y si es necesario denunciar, es importante hacerlo, no quedarme ahí. Denunciar qué, lo que se considere como una injusticia. Probablemente, si llego al área sin saber que estoy siendo violentado o creyendo que estoy siendo violentado, pues el área de recursos humanos seguramente me va a decir, no, mira, esto no es violencia por esto y esto y esto y esto, y si no quedo conforme, pues sigo buscando. Pero es importante denunciar y tener también, pues ahora sí que pruebas, las más pruebas que se puedan tener, que es difícil, por supuesto que sí, pero si estoy sintiendo este acoso, pues si estoy sintiendo también este deterioro, pues ir guardando mis propias pruebas, ¿no? Protegerte ante personas tóxicas, ya lo mencionaba hace un momento. Perdonarte a ti mismo tiene que ver contigo, ¿no? No vamos a ser perfectos, nunca vamos a tener un trabajo perfecto, ¿sí? Entonces, hasta cierto grado, ser tolerante contigo mismo
Y o muchas veces, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo de repente. Cuando nosotros vamos a comprar un pastel, ves el pastel muy bonito, casi perfecto. Yo recuerdo, porque mi madre hacía pasteles desde que yo era pequeño, recuerdo que ella cuidaba mucho que el pastel se levantara, que pues estuviera parejito y que si estaba panzón, bueno, hacía lo necesario para que no fuera así. Y ahora me lo rellena nada más de betún y se ve hermoso el pastel, ¿sí? No puedes con todo necesariamente. Entonces, estas cosas, estas imperfecciones también te las debes de permitir. Practica la coherencia cardíaca. Sí me gustaría ahondar un poquitito. Sé que el tiempo ya se me está acercando. Voy a nada más, en esta de practicar la coherencia cardíaca, son ejercicios de respiración. Créanme que los ejercicios de respiración, para los que no tienen contacto con esto, me mantienen en un estado de tranquilidad grande. Practicar ejercicios de coherencia cardíaca son cinco veces, 6 respiraciones por minuto durante 5 segundos. Voy a inhalar durante 5 segundos, ahorita lo voy a hacer, a lo mejor no me alcanzan más que a ver, y voy a expirar también a exhalar durante 5 segundos. 6 respiraciones por minuto durante 5 minutos, 3 veces al día. Esto los va a mantener bien tranquilos. Voy a hacerlo. Inhalo. Si ustedes se fijan, es algo muy sencillo y son herramientas que tienes tú a tu alcance. Y o hacer respiraciones profundas. ¿Sí? También, esta es una pequeña técnica, pero también el respirar profundamente y exhalar lentamente por boca me va a mantener también en un ritmo de mayor tranquilidad. Y bueno, para medir para las empresas, el inventario de burnout más Lash es muy sencillo de aplicar. Por aquí se los voy a dejar lo voy a compartir rápidamente. Nada más les explico de qué forma se aplica y no necesariamente tiene que ser un profesional del área. Cualquier persona dentro de la empresa lo puede hacer. Aquí están los ítems y los valores, ¿sí? Nunca, ninguna vez, un valor de 0. Casi nunca o pocas veces valor de 1, algunas veces o una vez más o menos al mes más o menos, ¿sí? Un valor de 2 y bueno, aquí nos están diciendo las subescalas de agotamiento emocional, despersonalización o realización personal, los ítems que las tienen y la puntuación que debemos de dar. Y aquí están las preguntas. Son 22 preguntas muy sencillas en donde, bueno, el trabajador simple y sencillamente va a contestar cómo me siento. Por ejemplo, aquí la número 2 dice, me siento cansado al final de la jornada laboral. Siempre, casi siempre, una vez al mes, qué sé yo, marcar y bueno, ahí ya nos va a señalar. En la parte izquierda nos dice, si rebasamos esta cantidad, tiene agotamiento emocional necesariamente, tiene despersonalización o desrealización personal mermada. Y bueno, por mi parte, estoy a su disposición para cualquier duda que se tenga, cualquier comentario que se reciben con todo, con toda la apertura. Muchas gracias, maestro. Sí, por ahí les estuve comentando que podían poner en el chat sus dudas. Aquí hay una persona que comenta, ahora que se mencionan esa parte del acoso laboral, tomando en cuenta el caso de retardos, tuve en el pasado un empleo en donde si tenías 3 retardos seguidos en un mes, te descansaban un día de tu sueldo. ¿Esto aplica como acoso laboral? Sí, sí aplica como acoso laboral y es una práctica muy común, porque no está previsto en ley que así sea. Son determinaciones que toman de manera unilateral las empresas y que si nosotros mismos no hacemos nada, estamos permitiendo. También mencionabas en un momento que cuando nosotros lo permitimos, pues ya es un hecho consentido.
Y como tradicionalmente tal o cual empresa siempre lo permitió, es un hecho consentido. En su momento me llegó a suceder a mí, no voy a mencionar administraciones, pero sí fue en una administración municipal, en donde me llegó a suceder que la tercera vez que iba a llegar tarde, me dicen, ¿sabes qué? Es tu tercera vez, te voy a descontar un día. Le dije, estoy de acuerdo, me retiro. Ah, no, tienes que trabajar. No, si tú me vas a descontar un día, yo me retiro. ¿Sí? Y me retiré. Fue la única vez que esto sucedió, pero ahí es donde les decía, señalé mi límite. ¿Sí? No lo pude, no, yo mismo no lo pude permitir. Lo permito una vez y lo voy a seguir permitiendo todas las veces. Y esto no quiere decir que yo me dé permiso de llegar tarde. Por supuesto que no. A partir de ahí mismo yo también me comprometí conmigo. Pero claro que sí es parte de una cosa. Uh-huh. Ok, muchas gracias, maestro. Tenemos otra sobre tips o consejos para evitar el burnout, pero ya más o menos estuvo compartiendo usted unos. No sé si quisiera agregar otro más. Básicamente, va a redundar en lo mismo, ¿eh? Es básicamente, Ok, sí. básicamente es centrarte en ti, tener la seguridad en ti. Suena muy bonito, suena muy utópico. Evidentemente no todo el mundo tenemos características de decir, bueno, yo soy capaz. Si yo me siento capaz, evidentemente yo no necesito el reconocimiento de alguien más. Por eso les marcaba desde el amor propio, desde la autocompasión incluso. Muchas veces yo mismo me exijo demasiado. No tengo por qué dar más allá, pero sí debo de reconocer las capacidades que tengo, y eso tiene que ver con mi amor propio. Todo lo que, obviamente aquí nada más presenté pues 2 o 3 cositas, pero el amor propio, híjole, y es toda una gama detrás de. Si nosotros, les decía hace un momento, dentro de la propia empresa, vamos dando cursos poco a poquito de, bueno, cómo puedes ir mermando, reforzando tu amor propio, estamos también atendiendo esto y muchísimo más que no nos damos cuenta. Ok, ok. Muchas gracias. Por ahí tenemos más preguntas, pero nada más voy a leer ya unas dos por motivos del tiempo. Nos comentan, si es notorio después de la pandemia y agradezco porque me da claridad y tranquilidad saber a qué se debe y qué hacer ante el síndrome de burnout. Tenemos otra persona que estoy leyendo al azar porque me están llegando muchos mensajitos. Respecto a pagos adicionales como horas extras, utilidades, las empresas tienen sus propias políticas. Si estas están muy limitadas conforme a la ley, ¿esto se puede denunciar como acoso laboral? Sí, precisamente la ley tiene señalado y de manera personal lo voy a decir. Para mí, México es un país de leyes y de verdad reconocido. Tenemos de las mejores leyes en el mundo. Aquí el problema es que nosotros no las aplicamos. Y para mí, muy en lo personal, la Ley Federal del Trabajo es una de las más perfectas, si no es que la más perfecta ley que tenemos dentro de nuestro país. Cada uno de los artículos tiene un sustento científico. Pareciera algo muy sencillo, pero no, en realidad una jornada laboral de 8 horas es precisamente porque hay estudios detrás de esto en donde señalan que después de las 8 horas el trabajador ya no rinde igual. Y precisamente por eso señala como una especie de castigo, ¿no? Pero también con una limitante. Las siguientes 3 horas después de tu jornada laboral deberán ser pagadas al doble, ¿sí? Precisamente por eso, porque como una especie de sanción. Pero las siguientes 3 deberán ser pagadas al triple, ¿sí? Estamos hablando con toda facilidad de una jornada de 14 horas, ¿sí? Pero que laboralmente se convierten en 23 horas. Por eso tratan de castigar al patrón, porque de todas maneras, después de la hora número 9, 10, 11, cada vez vas a rendir menos, estás muy cansado. Y habrá ocasiones en las que pues, no va a haber de otra. Decía el caso de los médicos, ¿no? Pero no siempre es así. Precisamente por eso todo esto está previsto. Y si dentro de las empresas, yo dudo mucho, honestamente, dudo mucho que dentro de los estatutos de una empresa estén brincándose la ley. Por el contrario, desde la ley para abajo, nada puede estar por encima de la ley, ningún reglamento y muchísimo menos si es particular.
No sé si quedó contestada la pregunta. Bueno, por ahí nos siguen llegando más preguntas, agradecimientos, nos comentan del material. Seguramente en un momento lo vamos a checar con el maestro y ver qué material les podemos compartir para que puedan ustedes de alguna manera reforzar lo que vieron el día de hoy. Esta conferencia, al igual que todas las de la Semana de Cultura Laboral, las pueden encontrar en la página oficial y en el canal de YouTube. Entonces, por ahí me siguen preguntando, sí, respecto a la evidencia fotográfica, esas se las estamos solicitando a aquellas personas que estuvieron en conjunto tomando el curso. Es decir, que estuvieron 3, 4, 10 o la cantidad de personas que hayan estado. Les pedimos la lista de los participantes y una evidencia fotográfica. Muy bien, agradecemos mucho su apoyo, su asistencia a todos los participantes. Muchas gracias, maestro. Igualmente los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales que se llevarán a cabo en la Universidad Don Bosco. Esto es el panel de la norma 035 que se llevará a cabo el 18 de julio de 9 a 11. Tenemos también un panel referente a la inclusión laboral en la actualidad. Esta se llevará a cabo el 20 de julio, igual de 9 a 11. Y nuestra conferencia de cierre, Vivir el Presente. Esta se llevará a cabo el 22 de julio, igual a las 9:30. También las actividades de separación y reciclaje de residuos. Estos se estarán llevando a cabo la recolección de residuos electrónicos el 22 y 23 de julio de 9 a 3 de la tarde en la antigua estación de ferrocarril. También tenemos recolección de varios residuos a cargo de Recicla por Amor el 24 de julio de 11 a 3 de la tarde en la Plaza San José Obrero. Pueden armar su equipo y acudir al reciclaje, tomarse su foto y enviarnos para subirlas a las memorias del evento. Les solicitamos, por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia que se subirá en unos minutos para aquellos que se registraron en el formulario que adjuntamos en el chat. La grabación del curso, como les comentaba, estará disponible en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022, a nombre de los organizadores Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Hasta pronto. Que tengan excelente tarde.